del Norte. Estamos muy felices de ver que se nos están uniendo muchas personas interesadas en nuestro ciclo de charlas a propósito del mes de la niñez, del mes de las infancias. Estamos abordando este ciclo de charlas de la mano de 4 instituciones educativas de formación superior. Entonces, aquí estamos representando la Católica del Norte, la Corporación Universitaria Americana, la Universidad de San Buenaventura y Uniminuto. Nos complace ver tantas personas interesadas en la protección a las infancias, en formarse, en capacitarse para potenciar todo el campo educativo en atención a la primera infancia, a las infancias y los niños y niñas que día a día en nuestras aulas de clase estamos acompañando. En este espacio de ciclo de charlas nos pueden estar acompañando maestros, maestras, personas que están estudiando y se están formando en algún programa de educación o licenciatura, personas en el campo de la psicología, diferentes profesionales que laboran con los niños y con las niñas en su edad preescolar o incluso en la edad básica de la educación básica y están interesados en fortalecerse con este importante ciclo de charlas. El día de hoy vamos a arrancar con la charla número 1, que está enfocada en la neuroeducación en el ámbito escolar. Quiero contarles antes de dar paso a una reflexión que nos va a compartir una maestra y dar paso posteriormente a las ponentes de esta charla de hoy, contarles la metodología de nuestro ciclo de charlas. Ustedes han sido convocados e invitados a participar de 3 días de unas interesantes charlas en función a la educación y a las infancias siempre y cuando participemos de estas 3 charlas que serán el día de hoy, el día de mañana, 29 de abril y pasado mañana, 30 de abril, podrán recibir su certificado de asistencia. Este les estará llegando al correo electrónico. Por eso es muy importante que estén atentos y atentas al chat que se les estará brindando al final de esta charla el enlace para que se registren. Deben estar registrados en el enlace de los 3 días para que les llegue al correo que pongan allí su certificado. Es importante verificar bien que el correo quede bien escrito porque se envía directamente a ese correo que ustedes registren. Bueno, entonces, dada esta información, súper importante que nos dispongamos, que tengamos como unos acuerdos básicos, que el micrófono o el audio lo activemos únicamente cuando alguna de las profes que liderarán la ponencia nos den la palabra. De lo contrario, nos pueden ir escribiendo en el chat, estaremos muy atentos leyendo sus inquietudes, sus apreciaciones o preguntas para que abordemos al final de este espacio. Entonces, quiero contarles que hoy nos acompañan 2 maestras excelentes en todo este campo de la neuroeducación en el ámbito escolar. Está la docente Mónica Maritza Orozco, ella es licenciada en didáctica y dificultades del aprendizaje escolar y magíster en neuroeducación. La profe Mónica por acá ya está prendiendo su cámara, ella es una docente que representa a la Universidad de San Buenaventura y estará realizando esta ponencia en conjunto con la docente María Lucía Ayala Erazo. La docente María Lucía es psicóloga, licenciada en ciencias sociales, maestrante en intervención e investigación psicosocial. Ella está representando la Corporación Universitaria Americana. Entonces, ambas nos van a dar como hoy un contexto, una información general de qué aspectos son importantes tener en cuenta en todo lo relacionado con la neuroeducación a nivel escolar y en nuestras aulas de clase para poder fortalecer nuestras competencias, nuestras habilidades y acompañar asertivamente a los niños y niñas en la infancia, en la educación básica. Es primordial saber qué sucede en su mente, qué pasa con su cerebro, qué aspectos debemos fortalecer desde esa neuroeducación desde la neurogénesis, qué pasa a nivel de la mente, del cerebro y cómo todo esto implica y trasciende y transversaliza el desarrollo, digamos, durante toda la infancia y cómo identificamos alertas, reconocemos formas adecuadas de acompañar las infancias en la educación desde las aulas de clase. Entonces, las maestras Mónica y María Lucía nos profundizarán en este tema. Válido dejar preguntas en el chat para que las abordemos al final. Y a las profes las invito a que cuando deseen el público pueda participar o dar su opinión, pues solicitar que habiliten micrófonos o que levanten la mano y vamos dando la palabra. Entonces, antes de que inicie nuestra ponencia, la maestra Nora nos va a realizar lectura de una reflexión. Adelante, maestra Nora.
Muchas gracias, un saludo muy especial para todos. Me uno a la alegría de este encuentro y de esta maravillosa comunidad. Voy a permitirme compartir una presentación muy cortica para que nos pongamos en sintonía de esto que voy a contarles. Espérenme que la encuentre por acá, que la tengo como perdidita. Me cuentan, por favor, si ya pueden verla. Claro que sí, maestra, ya lo podemos ver. Nora, Listo. ya se está viendo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, de nuevo nos unimos a la bienvenida a este equipo de colegas que sacamos el rato en esta noche fría para aprender y que no nos eh, perdemos esa posibilidad de aprender y de estar juntas. Estoy tratando de darle a esto que puedan verlo en grande, tiene de pronto alguna dificultad. Yo quería rescatar en este saludo el valor que tiene hacer comunidad. Una comunidad desde tres condiciones para esta invitación, en el marco del mes de los niños y las niñas, en el marco del mes de la protección de los derechos de las niñas y las niñas, que sabemos nosotros muy bien que no es solamente de este mes, sino de todos los días, que tiene valor que nos unamos y estemos todavía dispuestas tantas personas a ser parte de una comunidad en distintas partes del país, de las escuelas normales, de las universidades que están aquí conectadas. Una comunidad protectora que conoce que nuestra responsabilidad ética está con el bienestar de los niños y las niñas. Una comunidad estudiosa que pone en ejercicio primero, dejando atrás muchas otras cosas que tenemos que hacer, el aprender con alegría y el estar aquí con muchas preguntas y deseos de escuchar a estos profesionales que tienen tanto que aportarnos. Una comunidad colaborativa que ahora preguntaban por qué hay tanta gente conectada, porque hay un poder de la colaboración que tiene que ver, que rompe las barreras y la estructura de lo institucional. El que estemos aquí de distintos lugares del país, desde distintas universidades, encontrando la forma de hacer juntos. Y una comunidad comprometida porque nosotros sabemos que nuestra responsabilidad social en términos no solo del acompañamiento de los niños y las niñas, sino en la formación de futuros docentes o de profesionales o la mirada interdisciplinaria en el campo de la educación es muy importante. Por eso yo quiero traer la voz de los niños. Hoy nos van a hablar de neuroeducación, nos van a hablar de singularidad, nos van a hablar de individualidad y seguramente nos van a recordar el papel tan importante que tenemos para cuidar, para sanar, para potenciar y para salvar. Entonces, tomémonos un minuto para pensar en ellos, en la razón que nos tiene aquí. Niños, son presente contundente y futuro potenciado. Son esponja, son un lienzo, son sujetos de cuidado. Maravilloso sería que los resguardáramos, ofreciéndoles posibilidad, atendiendo su vulnerabilidad. Si ahora les damos dolor, marcamos su mañana, con un daño irreversible de consecuencias terribles. Pero si somos capaces de rodearlos de amor, revestimos su mundo adulto de seguridad y valor. Gracias. Gracias por estar aquí y por dar esta posibilidad de esperanza, de seguir creyendo que hay una gran comunidad que quiere a los niños y que está dispuesta en su presente a potenciar su futuro. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias, profe Nora, por esta bellísima reflexión que nos toca a todos y todas las personas que estamos aquí conectados en función de aprender mucho para seguir acompañando a la primera infancia y nos declaramos efectivamente comunidades protectoras para nuestros niños y niñas. Ahora sí, pues sin más preámbulo, entonces vamos a darle paso a las maestras que darán la ponencia en esta noche, a la maestra Mónica y María Lucía. Entonces, adelante, profes, podemos dar inicio con la ponencia central. Natalie, Buenas noches para todos. perdón, ¿Se me escucha? ¿no sería No, interesante adelante. que dejaran de aparecer los mensajes de la gente que ingresa porque no me deja ver la presentación? Lo que pasa, profe Mónica, es que ahí siguen personas acá intentando, pues con interés de ingresar. Igual yo voy a estar acá muy pendiente, profe, dándole a aceptar de inmediato a todos los que van accediendo para que no te vaya a afectar mucho ahí la presentación. ¿Listo?
Puedes entonces fijar la pantalla de la presentación para que no se mezclen los otros, Sí, si claro es que sí. posible. A ver Sí, si, puedes iniciar la porque si no, presentación y yo la fijo. listo. Bueno, buenas noches para todos. Buenas ¿Se me noches. escucha muy bien allí? Buenas Sí, sí, noches. Sí, te escuchamos bien. Bueno, para mí es un placer poder estar con ustedes con diferentes áreas disciplinares, interdisciplinares de la educación. Mi nombre es María Lucía Ayala, yo soy psicóloga, soy licenciada en Ciencias Sociales y soy maestrante en Intervención e Investigación Psicosocial. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante, además de atractivo, creo que fundamental, ¿cierto? Hoy en día para la educación, porque supone un reto que la educación tiene que pasar. La educación es algo dinámico, no es algo estático. Quiere decir que a medida que la sociedad va cambiando o se va moldeando, de igual manera tenemos nosotros como educadores o dentro de las ramas de la educación, moldear o aprender a manejar estas dinámicas en relación a la enseñanza y el aprendizaje. Invito que si tienen alguna duda, de pronto aquí los presentes pueden hacerla en la cuestión de comentarios. Empecemos con el concepto de neuroeducación. Neuroeducación. Si yo les hablo de neuro y de educación, neuro enseguida lo asocian con el cerebro, ¿cierto? Neuro. Y bueno, la educación en el aprendizaje. Lo que quiere decir es que la neuroeducación es algo transversal, disciplinar, compone diferentes disciplinas. La parte cognitiva, cómo aprendemos, y la parte en cómo adquirimos esto, ¿viste? Esos conocimientos. Dentro de la neuroeducación encontramos partes del cerebro que influencian el aprendizaje. Ahorita cuando ustedes me están escuchando, o si me están viendo, o si están viendo la presentación, su cerebro está creando esa imagen de ese color. Supongo que lo ven naranja o amarillo. Quien es daltónico lo verá gris, ¿cierto? Quiere decir que tu cerebro en cuestión de minutos está creando esa imagen mediante los activos. Y aquí, mediante este enfoque DUA integral, queremos nosotros tratar de integrar la neuroeducación con la enseñanza hoy en día. ¿Cómo el niño aprende? ¿Cómo podemos nosotros guiar esos procesos de aprendizaje a ese estilo de aprendizaje? Buenas noches. Hay un micrófono por allí encendido, agradecería que lo silenciaran por favor para que no haya mezclas de sonido. Entonces, es buscar las estrategias que nosotros tenemos, ¿viste? Para poder lograr estos aprendizajes de manera más integral y más diversificada. Que si bien yo soy de un estilo de aprendizaje, yo no quiero que nos cerremos con estas inteligencias múltiples de Howard Gardner, que si bien creo que se cierra, porque si dices, mira, aprendo dibujando, pues no. Oye, científicamente nos han dicho que tenemos que alejarnos un poco de esto y centrarnos más en estos estilos de aprendizaje que tienen que ver con el contexto, el clima también influye, ¿viste? Lo que nos rodea, las herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es neuroeducación? Nosotros como seres humanos tenemos procesos psicológicos básicos y procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos básicos son aquellos con los que nosotros nacemos. Por ejemplo, como la atención. Si ahorita pasara un carrito de peto por aquí, el sonido del peto enseguida, la atención fuera dispersa, ¿cierto? Eso es atención. Ahora, la percepción. Si yo les digo que nos vamos de vacaciones a una playa con arena blanca y agua azul, algunos se imaginarán Santa Marta, San Andrés, etcétera, Barú. Eso es percepción. Lo que creamos de acuerdo a lo que nos dice. Percepción. Ahora, si yo les digo, ¿cuál es el recuerdo más feliz que tienes de tu infancia? Enseguida lo abocas y dices, profe, cuando me compraron una muñeca o cuando me llevaron de viaje a Bogotá, mi familia. Memoria. ¿Viste? Entonces, percepción, atención y memoria son procesos con los cuales nosotros nacemos, que precisamente se distribuyen en todas las partes del cerebro.
Ahora, no quiere decir que tenemos que volvernos expertos en estos procesos ni expertos en el cerebro, pero sí atender y entender que para que se dé un proceso de aprendizaje hay que tener en cuenta cómo se construye. Perdón, creí que habían consultado algo. Hay que tener en cuenta cómo se construye ese aprendizaje, cómo llega, qué realiza inatención al niño, qué pasa si estamos en un salón abierto. Puede continuar, docente. Había una interrupción, pero puede continuar. Muchas gracias. Bueno, Profe Lucía, tienes el micrófono apagado. qué pena, me sale como si me silenciaran. Sale que ese silencio se le silenció. Bueno, gracias. ¿Qué pasa si estamos nosotros en un mercado y estamos hablando de neuroeducación? Ahorita todos los presentes estaríamos en un mercado sentados hablando de neuroeducación. En un mercadito donde venden de todo tipo de frutas, verduras, etc. Seguramente estuviéramos tan estimulados, ¿cierto? Visualmente, porque pasó un cajo de plátano por aquí, ¿viste? Perdón las palabras coloquiales, pero bueno. O auditivamente, porque escuchamos al Señor que con una voz fuerte estaba vendiendo algo. Hay tanta información entrando por los sentidos que precisamente esa información que estamos tratando de brindar puede quedar dispersa al aire. Y eso también es fundamental tener en cuenta para cuando estemos en un aula. Poder nosotros ver qué factores influyen dentro del aula, cuáles son los factores que son implícitos dentro de la educación, del aprendizaje, qué le cuesta a este niño, cuáles son las dificultades que pueden estar impresas en el aprendizaje de esta población que yo tengo. Profe, le agradecería que por favor me pase la presentación. Ahora, hablando un poquito de redes neuronales, que ahorita la profe Mónica les va a tocar un poquito más de esto, nosotros queremos también hacer hincapié en esas redes del cerebro que influyen en el aprendizaje. ¿Listo? La corteza prefrontal, el tálamo, la memoria. Recuerden que les habíamos dicho que para que el aprendizaje se dé involucra diferentes partes del cerebro. Si yo cierro los ojos, ahorita los tengo cerrados, no sé si me ven, y los abro de repente, Ay, listo, sigo. Si cierro los ojos y los abro de repente, de la nada, voy a ver la imagen de todos ustedes aquí, de María, de Mauret, de Franco. Es decir, que esa información entró por los sentidos, por los ojos, viajó por la médula, llegó, ¿cierto?, a la parte occipital del cerebro y creó la imagen. Pero, profe, no, tengo que aprenderme todo eso para dar una clase. No, no. Pero también hay que saber que hay muchas áreas del cerebro que comprenden el aprendizaje. Y que cuando estamos en una clase con un niño, el niño no es un lienzo en blanco que viene a absorber el aprendizaje. Hay muchos factores allí que involucran eso. Profe, puede pasar la siguiente presentación. Múltiples formas del diseño universal, del DUO. La motivación, por ejemplo. ¿Y qué es la motivación? Ese proceso que nosotros tenemos psicológicos que los motivó hoy a asistir a esta charla. Es decir, pues un proceso básico de nosotros los seres humanos. ¿Qué te motiva a ir al trabajo? Puede ser mucho. Amas el trabajo o un sueldo. ¿Viste? Entonces, motivar, que haya un componente de motivación dentro del aula para que vean los niños, porque se sienten motivados, que les ayuda a aprender. Ahora hablemos un poco ya, quiero agruparme en las redes afectivas. Y las redes afectivas son importantes en la escuela. Y me dice, bueno, ¿y por qué las redes afectivas hoy en día no se tocan tanto? De pronto se tocan, pero no son tomadas como tan relevantes. Y bueno, porque se deja de lado el proceso
psicológico, el estado de ánimo, la salud mental. Pero díganme, ¿quiénes de ustedes aquí estarían atentos a esta clase si tuvieran una ruptura amorosa, si tuvieran a su perro fallecido, si hubiesen tenido una discusión? Nosotros no estamos en lienzo en blanco para adquirir toda esa información. Nosotros necesitamos de otros procesos que contribuyen a esa información o a ese aprendizaje que estamos construyendo. Recuerden que el aprendizaje no se brinda, mira, aquí te doy lo que es neuro. No, se construye. Podemos nosotros, por ejemplo, hablar de Daniel Goleman, que él se centra mucho en la importancia de las redes afectivas en el proceso de aprendizaje, y entre esas nosotros podemos encontrar el reconocimiento de las propias emociones, la capacidad de controlarlas, la motivación intrínseca, cómo nosotros reconocer las emociones ajenas, el control de las emociones. Y todas estas, ¿qué quieren decir? Bueno, controlar las propias emociones. Lucía, ¿cómo te sientes ahora? Me siento feliz. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo con otras personas una reunión. ¿Cómo te sientes? Me siento ansiosa. Entonces es importante nosotros reconocer qué estamos sintiendo. Y de esta manera también en los niños, en las niñas, reconocer por qué te sientes así, por qué estás agresivo, por qué tienes tanta rabia, por qué llega al aula a discutir, ¿de dónde viene eso? Bueno, profe, pero yo no voy a hacer papel de psicólogo en el aula. Y hace parte también integrar esos factores, porque es que no llegamos aquí solamente a pararnos y a brindar. No te digo que hagas un proceso de intervención, porque nos compete esa área, ¿cierto? Pero sí poder identificar por qué te estás golpeando, por qué lo estás haciendo. Capacidad de controlar. No te puedes golpear. ¿Qué podemos hacer para que no te golpees? ¿O qué puedo hacer para no estar ansiosa? ¿O qué puedo hacer para poder cambiar este estado de ánimo de tristeza, si alguno de ustedes lo tiene? Entonces, poder controlar o regular esas emociones, que si bien no es fácil, empezar con esa identificación ya es un paso grande a poder dominarlas. Manejar la motivación intrínseca. Hablábamos ahora ratico de la motivación. Y cuando hablamos de intrínseco es dentro de este, porque hay motivación intrínseca y extrínseca. Extrínseca, un regalo. Me acaban de dar un regalo, unas flores con unos chocolates. Qué bonito, mira. Extrínseca, viene de afuera. Intrínseca, ¿qué me motiva a mí estar aquí? ¿Qué les motiva a ustedes estar allí en esta clase hoy? ¿Qué les motiva a los niños a estar dibujando, a estar leyendo, a hacer esa tarea, a ir al aula? ¿Qué te motiva dentro? Es decir, desde la parte personal. ¿Qué te mueve a ti a realizar eso? Reconocer las emociones ajenas. Y es que si hoy alguien ingresó a la puerta molesto, mira, me acaba de pasar esto, llovió y había mucho tráfico y molesto y molesto. Esas emociones son ajenas, ¿viste? Desde mi contexto. ¿Puedo yo regularle las emociones a la otra persona? No. ¿Puedo yo dejarme impregnar, afectar por esas emociones? Posiblemente. Es como yo aprenda a regularlas. Y precisamente otra vez hacemos hincapié en cómo controlo esas emociones. Profe, puede pasar la siguiente presentación. Aquí termino con este y les hago una preguntita sobre la atención. Primero, consultemos unas estrategias desde la psicología, lo que son refuerzos, lo que es el aprendizaje dirigido, la atención sostenida, la atención selectiva, la memoria a largo plazo, ¿viste? Y, por ejemplo, recuerden que les había dicho, la base mía son esos procesos psicológicos básicos como la memoria, la atención, la percepción, cómo nosotros motivamos, ayudamos a que se haga este trabajo, que se asista a esta clase, a que haya un buen ambiente académico, ¿cierto? Realizando conductismo, es decir, refuerzos positivos. ¿Qué son refuerzos positivos? Bueno, diciéndole al niño, mira, podemos nosotros actuar, ¿qué vamos a hacer nosotros si hacemos este trabajo? ¿Qué vamos a hacer si no gritamos? ¿Qué vamos a hacer si no te pegas? Es decir, reemplazar algo negativo por algo positivo. Si nos damos cuenta, no solo funciona en el aula, nosotros también lo hacemos en nuestra vida cotidiana, pero por lo menos aquí lo estamos ayudando a identificar. Atención sostenida, y es que precisamente estés yo hoy, o alguno de ustedes que están en su casa, en su computador,
manteniendo esa atención conmigo y no en que el gato pasó, en que la pareja, el amigo, el hermano pasó. Mantener esa atención en estas palabras y en esta imagen que se está proyectando. ¿Cómo nosotros podemos construir eso en el aula? ¿Cierto? Atención selectiva. En este caso, estrategias desde la psicología, es decir, ver esos parámetros psicológicos de cómo selecciono eso, cómo selecciono yo el tema que está. ¿Cómo hacemos nosotros eso mediante educadores? ¿Para qué? Para que se vaya a la memoria a largo plazo. Estos tres aspectos se dan mediante algo que se llama aprendizaje significativo. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado mencionar, el aprendizaje significativo. ¿Qué significa? Pues sí, ¿qué significa para mí? ¿Qué gano yo hoy con esta clase? ¿Qué te queda? Que tenga un sentido, que tenga un sentido esto que estoy diciendo, que para ti pueda adquirir algo, algún conocimiento, que se te quede por lo menos con una frase. Eso ya por lo menos que tenga sentido y que lo apropies, posiblemente se te vaya a tu memoria a largo plazo. Si dijera yo incluso una palabra de pronto que dé risa, capaz les logro captar la atención a alguno de ustedes alguno que esté distraído por allí. Eso será en el aula. Tratar de buscar esos estímulos más atractivos, ¿cierto? En los estudiantes, más cotidianos. ¿Para qué? Para tomar su atención, ¿cierto? Y poder trabajar allí. Bueno, por aquí, profe Mónica, sé que ella les quería hablar acerca de redes y estrategias. Ah, ok, antes de irnos de la inteligencia emocional. Bueno, creo que me quedo con que esta inteligencia emocional es entender que las emociones hacen parte, un pilar fundamental del aprendizaje. El aprendizaje en el aula. No somos algo limpio, algo en el que tú vas a llegar a dibujar un árbol, un sol, unas nubes, no. Nosotros no somos un lienzo en blanco, venimos ya con manchitas, con desgastes, así son los niños, ¿viste? Así es la educación. Es aprender nosotros a regular eso que nos va pasando en el camino, aprender a identificar esas emociones y aprender que este componente emocional también influye en ese aprendizaje que estamos construyendo. Si alguno tiene alguna duda, la puede dejar en los comentarios, ahorita lo abordamos. Profe Mónica, ella les va a hablar acerca de algunas estrategias sobre el TUA. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Lucía, Muy buenas noches, muchas buenas gracias. noches. Buenas Buenas Muy noches. buenas. Bueno, estamos aquí para que hablemos un poco más a profundidad de nuestro quehacer como docentes de estas redes. La profe Lucía nos hablaba de esas redes afectivas y yo voy a hablar un poco de esas estrategias de intervención en el aula que debemos mantener. Sería bueno que apagaran los micrófonos, porfa, los chicos que están conectados para que no haya interferencia. Bueno, con respecto a nosotros los maestros, porque pues estamos aquí, lo que nos convoca hoy es esa emoción y esa vocación de ser maestros, pero esos maestros que están entregados a un conocimiento, pero también a unas estrategias y a unas metodologías y a unas prácticas. En el aula tenemos que tener en cuenta esas emociones del niño, tenemos que valorar esos ritmos de trabajo, tenemos que tener claro que si bien nosotros estamos llenos de emociones, esos niños también, y que de alguna manera todo lo que tienen en su contexto permea su quehacer y permea su motivación. Establecerles esos límites y esas normas claras para poder pautar esa clase. Frente a la toma de decisiones y a los juegos de roles es importante tener en cuenta esos rincones, esas mesas de trabajo, esos centros de interés donde ellos puedan de alguna manera sentir que el trabajo es específico. Cuando nosotros hablamos de las redes afectivas, involucramos un montón de cosas que tienen que ver con el afecto. No sé si me está pasando la diapositiva. A ver, aquí se pausó. Y
con eso del afecto, con eso del quehacer, con eso de implicarnos en nuestras clases en bases neurobiológicas, en psicología del desarrollo, en todas las clases que hemos visto este corte, ese cerebro que tanto nos atormenta en ocasiones porque tenemos muchas cosas que pueden ser de tipo memorístico, vimos unas redes estratégicas, unas redes afectivas y unas redes de reconocimiento, que de alguna manera lo mencionábamos y decíamos que era el qué del aprendizaje, que es la red de reconocimiento, las redes estratégicas son el cómo y las redes afectivas son el por qué. No sé por qué en la pantalla yo veo a la profe Lucía. No sé si estoy compartiendo pantalla o no. Natalie. Sí, tranquila, profe Mónica, estás compartiendo sin problemas. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces me devuelvo a esta diapositiva. Vamos a pensar, ese cerebro tenemos el frontal, el occipital, el parietal y de alguna manera esas redes, el qué, el cómo y el por qué, se dividen en estos procesos que los vamos a tener que tener en cuenta cuando vayamos a planear una clase. Mira, la Cuando gente cree nosotros... que yo no tengo presión, que yo no tengo llamada. Puedes continuar, profe Mónica. Silenciaron a la profe Mónica. Profe, levante el micrófono. Lo que pasa es que hay una persona que está hablando y apaga el micrófono del que está haciendo la ponencia. Entonces me gustaría que pusiera especial cuidado. Permíteme y hago un ensayo, profe Mónica, darle silenciar a todos y Sí, habilitarte solo a ti a ver si nos permite. Listo. listo. A mí y a Lucía. Listo. Y si de pronto apagan las cámaras de quienes no están en la ponencia para que no haya tanta interferencia, sería... Permíteme, profe Mónica, dale activar a ver si te deja el micrófono. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escucha. Ahora sí. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces seguimos. Esas redes estratégicas, esas afectivas, esas redes de reconocimiento, pues tienen una función específica. Especialmente la red de reconocimiento, que es el qué, porque ya la profe Lucía habló de esa red afectiva, de lo que implica, de lo que motiva, de lo que te lleva a estar aquí. Esa red de reconocimiento, pues tiene que ver con todo lo que viene de afuera, con todos los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, todo lo que tiene que ver con lo sensoperceptivo, pero ese sistema que tiene que ver con lo de afuera, que me trae toda la información, que me reconoce los colores, los olores, los sabores, los sonidos, de alguna manera es el qué. En este caso, pues yo voy a hablar de esa discriminación de sonidos que hay por la parte auditiva, esa discriminación figura a fondo que dice, ay, son unos pajaritos, es una cascada. Buscar esa fuente del sonido o esa memoria auditiva y el sistema vestibular que de alguna manera es el que está implicado en ese reconocimiento auditivo, ese oído externo, oído interno, oído medio, que hacen parte de esa red de reconocimiento auditiva. En este caso, escogimos la auditiva, pero también puede ser visual y todo ese sistema nervioso periférico del que tanto hemos hablado en clase, pues en este caso se especifica aquí en el qué de la reconocimiento. La red de reconocimiento, entonces, se divide en tres partes. El primer sistema es el sistema cognitivo, que es el encargado de ese proceso de percepción de lo que nos llega de afuera, de la información y de darle un sentido de estímulos que recibe el cerebro. Vázquez en el 2011 menciona que es aquel que recibe la información vía sentidos y se encarga de procesos tales como la integración sensorial y la comprensión del lenguaje.
Eso es lo cognitivo desde la red de reconocimiento. Tenemos el segundo sistema, que es el expresivo, y es el encargado de expresar la información recibida. Es el que automáticamente, después de que recibimos esa información, la devuelve y hace de alguna manera pues esa expresión presentándola en 4 formas gracias al sistema motor, al sistema oral, a la parte escrita, a la parte corporal y la comportamental. Y luego el tercer sistema es el afectivo, el cual se encarga de todos esos procesos relacionados, perdón, con las competencias interpersonales e intrapersonales, como son los diferentes autoconocimiento, autoestima, autorregulación, autogobierno, autoeficacia, autoadministración. Entonces, esas competencias afectivas de alguna manera también hacen parte de esa red de reconocimiento. ¿Cómo nosotros podemos intervenir en el aula? Porque es lo que nosotros decimos, bueno, la neuroeducación la vemos por allá como lejos, para los psiquiatras, para los neurólogos, para los neuropediatras, pero nosotros cuando nos llega un diagnóstico a la clase y decimos, es que este niño tiene TDAH, bueno, y entonces, ¿eso con qué se come? ¿Cómo lo vamos a hacer aquí en el aula? Esas redes, de alguna manera, que estamos mencionando ahora, en especial la de reconocimiento, usted en el aula puede trabajar a través de la motricidad global. ¿Qué es eso? El arrastre, el gateo, todo lo que tiene que ver con el movimiento. Ejercicios de coordinación, saltar, correr, trepar, lanzar. Todos estos juegos que nosotros hacemos en clase, el cuento motor, el performance, cuando lo hacemos en tema universitario, estamos implicando al sujeto desde esa red motora, ejercicios vestibulares, columpiarse, tirarse por el tobogán, trepar, hacer equilibrio sobre plataformas, etcétera, etcétera, también hacen parte. Y las sensaciones táctiles, visuales, auditivas que utilizamos en el salón, un video, una canción, un juego motor, un juego de errores, una carrera, saltar lazo, hacer plastilina, punzar. Todo lo que tiene que ver con esta red de reconocimiento, nosotros en el aula todo el tiempo lo hacemos. Pero es que ya nosotros estamos en bachillerato, profe, es que nosotros ya no jugamos con plastilina. No, pues es que un pelado en 11, eso ya no le interesa, es que ahora ya estamos mediados por las TIC en el siglo XXI. Bueno, pues entonces trabajemos la gamificación, empecemos a trabajar con los ODS, todo lo que tiene que ver con las competencias docentes en el siglo XXI, todo lo que tiene que ver con ese tipo de estrategias donde el juego de roles, el competir con el otro o con uno mismo, pues esos juegos se pueden implementar en ciencias naturales, en matemáticas, en ciencias sociales y transversalizarlo. También podemos pensar en proyectos de investigación o proyectos de aula o todo lo que tiene que ver con estrategias ágiles, el aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Entonces, pienso yo que nos queda fácil. Nosotros los docentes, de alguna manera tenemos como una visión de que es muy difícil, de que no, es que el neurólogo nos dice que el niño tiene un trastorno del espectro autista o tiene un mutismo selectivo y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Nosotros los docentes, si tenemos en cuenta ese diseño universal de aprendizaje, esos principios del DUA, esa accesibilidad universal, podemos intervenir todos los días de manera específica y clara y directa con los niños. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa red estratégica, que es la que viene en este momento, esa red es especializada en planificar, en ejecutar y en monitorizar la tarea, todo lo que tiene que ver con la parte motriz y mental. Esa red estratégica permite a las personas desde sacar un libro de la mochila hasta diseñar la estructura de un libro o de un comentario de texto, o cuando tenemos que hacer en investigación un proyecto de investigación, una pregunta de investigación, una hipótesis, cuando tenemos que hacer las conclusiones, cuando tenemos que hacer un análisis de datos, cuando tenemos que graficar, cuando tenemos que decir, bueno, ¿y qué pasó en ese grupo focal? Eso tiene que ver con la capacidad de la red estratégica. Con eso que nosotros, de alguna manera, todos los días hacemos, ¿pero qué? Nosotros pensamos que no lo sabemos hacer. Ay, no, ¿cómo así la neuroeducación en la infancia? ¿Qué es eso tan horrible? Esa red estratégica tiene que ver con proporcionar múltiples formas de acción y expresión, con medios físicos de acción,
con todo lo que tiene que ver con la expresión y la comunicación. Por eso es tan importante cuando usted se comunica con el estudiante, mirarlo a los ojos, vocalizar bien, tener una intención comunicativa. A veces los maestros de educación especial o los que tenemos alguna situación con niños con trastornos o con una discapacidad, pues siempre tenemos como un tono de voz más enérgico. Por eso, porque tenemos que dirigirnos a ese estudiante que es ciego, que es sordo, que tiene un trastorno por déficit de atención, que tiene un trastorno del espectro autista, que es desafiante, que tiene cualquier tipo de situación, o a ese chico que de alguna manera también pues tiene unas dificultades con la comprensión del lenguaje, como puede ser un niño indígena, ¿cierto? O un niño que viene de otra región o que nuestro vocabulario no es acorde. Esas múltiples formas de expresión y acción hacen parte de esa red estratégica. Esa red estratégica es la capacidad de planificar, de ejecutar, de verificar y de monitorear esa tarea. Nosotros, los docentes, tenemos que proporcionar múltiples formas de expresión y de hacer fluida la comunicación. ¿Cómo hacemos fluida la comunicación? Haciendo fuerza en todas estas situaciones que estamos especificando. Opciones para las funciones ejecutivas y capacidad de planear y verificar y actuar. También tenemos que tener en cuenta que esa función ejecutiva, que es la capacidad de planificar, ejecutar y verificar la tarea, es decir, yo mañana voy para la universidad, pero es que tengo clase a las 7 de la mañana, ¡ay, qué sueño! Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, pues voy a organizar lo que tengo para mañana, miro si tengo plata en la cívica, si tengo gasolina en la moto, o qué clase me toca, si tengo una tarea, si tengo que exponer, si tengo un parcial, a qué horas me va a levantar, cuánto me va a demorar, dejo la ropa lista, si me coge la tarde y no escucho el celular, entonces de alguna manera ya voy levantado, como dice uno, aquí los paisas, con pie izquierdo, ¿cierto? Entonces, esa red estratégica y esa función ejecutiva son las que me ayudan a planificar, pero resulta que si yo tengo TDAH, soy un niño con déficit de atención e hiperactividad y soy muy movido, pues yo no tengo clara esa función ejecutiva, yo no tengo claro que mañana me toca llevar la maqueta que llevo haciendo toda la semana y resulta que la olvidé. Resulta que la dejé en el transporte, resulta que el niño la dejó encima del comedor y se la tuvieron que ir a llevar. Eso hace parte de la función ejecutiva. Entonces, guiar ese establecimiento de metas adecuadas, apoyar a la planificación de la tarea, facilitar la gestión de la información y de los recursos de manera visual, en un tablero, en una agenda pequeña, en un mini tablero de estos que venden ahora, donde el niño de alguna manera pueda verificar de manera visual. Para los niños que tienen trastorno del espectro autista también es muy importante planificar de manera visual a través de pictogramas esas secuencias del día a día. Entonces nosotros tenemos que proporcionarle al niño esas múltiples formas de implicarse, como lo decía Lucía, desde la motivación, múltiples formas de reconocimiento desde el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el video, la plastilina, en la parte vestibular, la motora y las múltiples formas de comunicarse, ¿cierto? Entonces, mejorar esa capacidad para hacer un seguimiento a esos avances, a esa función ejecutiva, a ese seguimiento de la tarea, inclusive le cuesta hasta a los adultos. Usted va a un computador de un estudiante y tiene el WhatsApp abierto, Facebook, Twitter, el trabajo que está haciendo, está viendo videos de YouTube, está conversando aquí con los amigos y tiene 10, 15 ventanas abiertas. Eso es función ejecutiva. ¿Qué hay que hacer? Planificar la tarea, ponerle un orden, priorizar, tener una agenda, una alarma, una situación específica que de alguna manera me esté mostrando qué es lo que sigue. A los niños con trastorno del espectro autista les es muy importante lo visual, esa rutina, esa estructuración del tiempo y de la tarea. Anticiparlos. Si vamos a hacer hoy un acto cívico que implica estar en silencio, juiciosos, en fila, como lo hacen en los colegios, o en una misa, o en una situación con el director o la directora en el patio, todas esas situaciones hay que anticiparlas con los estudiantes que tienen este trastorno, porque a ellos les cuesta salir de la rutina, les cuesta planificar la tarea, no le hacen anticipación de ese trabajo específico. Eso, de alguna manera, son esas funciones que tenemos que tener claras frente a la función ejecutiva. Desde la parte estratégica, también tenemos la memoria de trabajo que lo mencionaba ahorita Lucía,
esa memoria de trabajo dura unos segundos y de alguna manera nos permite recordar secuencias de números, recordar consignas. Por ejemplo, si yo digo 2, 4, 6, 8, piensen ustedes, ¿qué dirían ustedes? Ay, 1, 2, 3, 4, 5, o está hablando de números, o esta profe está loca, ¿cierto? Esa memoria de trabajo que es la que hace que me permite recordar un número de teléfono, un dictado, una palabra. En muchos niños tenemos estas situaciones específicas. Un niño con trastorno de la lectoescritura y el cálculo, con dislexia o con discalculia, como se decía antes, o un niño que tiene un déficit de atención e hiperactividad, está haciendo la copia del tablero, que la profesora que le encanta llenar el tablero de letras, mientras él escribe la M con la A, viene aquí, la va a escribir y ya se le olvidó, porque su memoria de trabajo no funciona bien, porque esa fluidez fonológica en ese chico con trastorno en la lectoescritura, de alguna manera ese niño no tiene esa capacidad de recordar esa palabra, ese sonido, ese detalle, se pierde en el espacio, se pierde en el reconocimiento de la parte visual de la letra. Esa fluidez fonológica, de alguna manera, ese niño no incurre en una asociación. Si yo digo mame, mi, momu, ¿usted qué pudiera responder? Si yo digo manzana, pera, banano, ¿usted qué pudiera responder? Ah, está hablando de frutas, o inmediatamente usted diría cereza. ¿Cierto? Entonces, esa capacidad de asociar, esa fluidez fonológica, esa memoria de trabajo, esa fluidez semántica, son las que en esa función ejecutiva, en algunos casos de niños con trastornos, no funciona adecuadamente. Entonces, en este ejercicio, la profe Lucía les va a hacer la explicación de lo que tiene que ver con esa función ejecutiva para relacionar los conceptos. Profe Lucía. Bueno, atendiendo lo que nos mencionaba la profe Mónica sobre esa relación, cierto, fonológica de aprendizaje, esas redes neuronales que influyen en ese proceso de aprendizaje independientemente de cualquier dificultad que se tenga de aprendizaje o algún déficit, ¿viste? Que se pueda tener, nosotros debemos aprender a manejar estas estrategias. Pero antes de iniciar con esto, estuve viendo el chat y hay bastantes preguntas interesantes, profe Mónica, que al final de la ponencia espero podamos atenderles. Claro que sí. Ok, aquí tenemos una imagen de funciones ejecutivas y la profe Mónica nos decía que estas funciones ejecutivas se basan mucho en la organización y planificación, ¿cierto? Y que lo vemos mucho en niños e incluso nosotros como adultos se nos dificulta. Y bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros relacionar estos conceptos que estamos diciendo en el aula? Una de estas estrategias podría ser esta imagen que tenemos aquí. Las funciones ejecutivas te ayudan a planificar y organizar, ¿cierto? Tus tareas, deberes, lo que debemos nosotros llevar a cabo en nuestra vida cotidiana y en el aula. Entonces, qué pena, disculpe. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos una imagen aquí donde tenemos una serie de palabras en la columna 1, en la columna 2 y en la columna 3. Y si estamos hablando de que las funciones ejecutivas te ayudan a organizar o relacionar o conectar, por ejemplo, si yo les digo en la columna 1 perro, y en la columna 2 y en la columna 3, ¿cómo podría yo relacionar el perro? ¿Cómo relaciona su cerebro con otras serie de preguntas, serie de palabras que están en las otras columnas? Si yo digo perro, ¿con quién me los asociarían en la columna 2? Capaz y escuche la voz Gato. de alguno de ustedes. Gato Con loco. gato. Con gato. Claro, exactamente. Exacto, con gato. Exacto. ¿Y por qué? Porque tu cerebro asoció, ¿viste? De que precisamente el perro es un animal y el gato es un animal, o porque perro y gato pasan peleando, qué sé yo, una asociación, ¿cierto? Ahí de su cerebro. Si yo les digo, por ejemplo, tenedor. Con la cuchara. Con la cuchara. Cuchillo. Y si yo les digo en la columna 2, muy bien, con cuchillo. Y si les digo en la columna 2, silla. Mesa. En la columna. Mesa. Taburete. Taburete de la Sofá. Y sofá. y sofá de la 3. Sofá de la columna.
Me gusta porque escuché muchas voces allí, quiere decir que nuestra motivación intrínseca y extrínseca está excelente. Bueno, exactamente, esa asociación que ustedes hicieron de palabras, nosotros tenemos que construirla en el aula. ¿Cómo construimos nosotros el aprendizaje que estamos dando? De democracia, de matemática, de lengua castellana, como nosotros podemos asociar, entendiendo esos patrones neuronales y esas redes, con este tipo de estrategias. Viste que si bien son bastante atractivas para los niños, también incorporan esas funciones ejecutivas que hoy deberían ser un foco de atención y de estudio para los profesionales en educación. Profe Moni. Gracias, Lucía. Bueno, entonces, terminando las redes desde el diseño universal un poco y vamos a darle un poco de preámbulo a esos momentos de la práctica educativa. La práctica educativa tiene unos momentos muy específicos: indagar, qué haremos, vamos a escuchar los intereses de los niños, cómo vamos a planificar entonces una clase con enfoque DUA-A, o sea, diseño universal de aprendizaje accesible, qué es lo que al niño le interesa, cómo es su dinámica familiar, cuál es su forma de comunicar. Luego vamos a proyectar. ¿Qué vamos a proyectar? Pues una planeación, vamos a diseñar unos ambientes de aprendizaje, unos rincones específicamente. Entonces tenemos un rincón desde lo cognitivo, hoy queremos trabajar el arte, mañana queremos trabajar la literatura. En días pasados hicimos una clase muy maravillosa con unas estudiantes de preconcepción y gestación que se planearon unos rincones maravillosos, nos taparon los ojos, yo las publiqué en redes para que nos vieran. Y pasamos por unos momentos maravillosos con olores, con sabores. Bueno, yo me lo disfruté y yo decía, si yo con tantos años que tengo, que no les voy a decir cuántos voy a cumplir, imagínense un niño con los ojos vendados, comiendo de todo, escuchando, oliendo, sintiendo. Pues es maravilloso. Cuando yo proyecto, cuando yo de alguna manera involucro los sentidos, el cuerpo, lo motivacional, yo estoy dejando un aprendizaje significativo en ese niño, pero yo tengo que proyectar una planeación, tengo que diseñar un ambiente propicio pensando en cuáles son las necesidades de mis estudiantes, qué niños tengo yo afro, qué niños tengo indígenas, qué niños son venezolanos, qué niños tienen capacidades y talentos excepcionales, que siempre los tenemos olvidados porque no dan qué hacer. Entonces, esa estimulación y ese aprendizaje es muy importante. Ese tercer momento de la planeación o de la práctica es valorar ese proceso de la reflexión, cómo nos fue, qué no fue pertinente, cómo fue esa experiencia. Vivo esa experiencia para luego, cuando yo vaya a volver a pensar, bueno, esta clase fue muy exitosa, la próxima clase espejo de mañana fue o no fue exitosa la número 1, ¿qué tenemos que mejorar en la clase número 2 para la 3? Y así sucesivamente. Todos estos momentos de la práctica educativa tienen una intención. Primero, en la clase, por ejemplo, de lectiva 3, que yo sé que mis estudiantes están aquí, que son muy juiciosas, ellas aprendieron a seleccionar unos indicadores de logro, a seleccionar unos DBA, estuvieron mirando cuáles son esos indicadores de desempeño, hicieron una planeación, tuvieron en cuenta unas herramientas TIC de Colombia Aprende, todo lo que tiene que ver con estos procesos de TIC que son tan importantes en el siglo XXI, pero que también dirá uno, ay, no, es que una cosa en TIC no implica la red de reconocimiento ni la red afectiva. ¿Cómo así? Es que con un computador y un juego, sí, ese juego, esa gamificación, esa estrategia que tú generaste a través de las TIC, también involucran ese proceso de enseñanza y ese proceso de motivación y de red afectiva, de red de reconocimiento, de red estratégica, de función ejecutiva. Esa activación de saberes previos, esa motivación, ese realizar unas preguntas de algo que yo quiera hacer. Cuando estuvimos en pandemia, las profes nos matábamos preparando clases magistrales maravillosas. Digo magistrales porque no estábamos enseñados a la virtualidad, pero entonces teníamos todo un mundo por descubrir y decíamos, bueno, entonces mandémosle a los niños a que hagan unos videos de cocina, que trabajen desde el modelo STEAM. Entonces, bueno, desde las matemáticas, desde ciencias naturales, desde sociales, ¿cómo vamos a involucrarlo? Vamos a hacer entonces una receta de cocina y en esa receta de cocina vamos a involucrar ese diseño universal. ¿Por qué el diseño universal? Porque el diseño universal se originó en el campo de la arquitectura como una respuesta a unas soluciones individuales de personas que tenían que acceder a edificios que no tenían accesibilidad.
Entonces, ese diseño universal de aprendizaje nos permite utilizar diversos materiales, estrategias, técnicas que de alguna manera nos ayuden a nosotros los docentes a implicar a los estudiantes. Hay unas bases teóricas desde la neurociencia que nos habla desde las ciencias de la educación, la psicología cognitiva que los mencionaba ahora la profe Lucía, los expertos en las tecnologías, la zona de desarrollo próximo y de alguna manera pues ese andamiaje y esa tutorización de la tarea, ese modelado, todo lo que tiene que ver con esas diferencias individuales y todo lo que tiene que ver con esas diferencias neuronales, porque ese cerebro de cómo aprende, de cómo se estimula, de cómo se motiva, entonces distintos. Nacemos con 100.000 millones de neuronas, el cerebro hace una proliferación neuronal, hace una poda y usted está listo para que esa situación cognitiva suya mejore, se especialice y se vuelva un teso en lo que usted quiere. Por eso es tan importante esa plasticidad cerebral. Esas bases teóricas desde la neurociencia no las podemos olvidar. Todos los estudiantes de estos cursos que están hoy aquí implicados han visto esas bases teóricas, saben que la neurociencia, saben que la neuroeducación, cuáles son las diferencias y eso es lo que nos tiene que ayudar a construir este nuevo conocimiento desde la neuroeducación. El DUA está sustentado desde las neurociencias, que ya lo dije, y tenemos que entender esas redes del cerebro con esas redes primarias. Aquí está red de reconocimiento especializada en detectar y asignar significado a los patrones que vemos, la red estratégica en general los patrones mentales y motores, y la red afectiva que nos mencionaba Lucía, que tiene que ver con el significado emocional, frontal, occipital y la parte interna del cerebro. El qué, el cómo y el por qué, y la de reconocimiento. Y aquí presento un cuadro que de alguna manera me parece importante porque es un resumen de esas redes cerebrales que se identifican en el cerebro, en dónde está ubicado, se pone por colores para las personas que de alguna manera les cuesta más estructurar, pues ese diseño universal de aprendizaje nos da como esta estructura en las múltiples formas de presentar la información, que es la red de reconocimiento, que es la que aprendo. La red estratégica es cómo lo aprendo, las múltiples formas de expresar. Y en la red afectiva, que es el por qué aprendo, las múltiples formas de motivar. Aquí tenemos unas metas, unas rutas que son pues un poco complejas. Nosotros vamos a mandar las diapositivas para que ustedes luego las profundicen, pero yo quería traer como estas imágenes de cosas que se hacen en clase, cosas que se hacen en los diferentes rincones. Aquí tenemos un robot, tenemos un tren de las emociones. Aquí tenemos una imagen de la ruta de accesibilidad, donde esto es una clase inclusiva, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de motivación, debemos tener en cuenta que tenemos que generar intereses, generar motivación, generar esfuerzo y persistencia y regulación. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cierto? Por ejemplo, es que nosotros hacemos sombras chinescas cada rato allá en el preescolar, profe, pero ¿y entonces eso yo cómo lo voy a articular a la neuroeducación? El objetivo general de esas sombras chinescas podría ser desarrollar y mejorar los parámetros básicos del género literario, narrativo a partir de sombras chinescas, identificar qué elemento incluye la narrativa, observar esa dinámica de este tipo de narrativa y crear una historia con las integrantes de acuerdo a una temática. Entonces, cuando hablamos de esas redes, de esos ítems de los principios del DUA, pues la presentación, la información se puede presentar de manera auditiva, de manera visual, se debe activar un conocimiento previo, resaltar grandes ideas y relaciones a través del procesamiento de la información. Múltiples formas de expresión, la planeación y el desarrollo estratégico, crear las historias, la diversa interacción entre los materiales, el uso y el manejo de las sillas, de las sombras, de las manos, de las imágenes, el sonido, lo que implica estar a oscuras, etc. Se facilita el manejo de la información y de los recursos porque de alguna manera, pues, obviamente, cuando nosotros estamos trabajando con niños de preescolar, tenemos que estar utilizando muchos recursos a la vez, ¿cierto? La norma, el límite y todo lo que tiene que ver. Esto aquí me está interfiriendo. ¿Se ve la imagen bien? Porque yo veo a Lucía en toda la mitad de la presentación. Se ve, profe, sí, señora. Se ve súper bien. Se ve bien, listo. Entonces, Lucía está ahí.
presentación, expresión y motivación. Lo que hablaba la profe Lucía de motivación, trabajo grupal. Entonces, si hablamos de sombras chinescas, pues cada grupo va a presentar su cuento motor, cada grupo va a presentar de alguna manera, de múltiples formas, esos cuentos que se pudieron intervenir, ¿cierto? Y el establecimiento de expectativas personales, ¿cierto? Lo que cada uno aporta a la historia, las voces, la intención pedagógica, etcétera. Entonces, otra de las estrategias que podemos utilizar, o sea, no es que podamos, es que nosotros las utilizamos, pero yo las quise traer en ejemplo porque, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, en el juego de las palabras con niños de primero, de quinto, o inclusive cuando jugamos stop o con sopas de letras, que hacemos mucho, ponemos mucho a los pelados con crucigramas o con sudoku, etcétera. Cualquier tipo de actividad. Ese juego de palabras, por ejemplo, tiene un objetivo general: la importancia del trabajo de la habilidad de conciencia fonológica en el aula escolar, que contribuye de manera positiva en los procesos de lectura y de aprendizaje. En ese juego de las palabras, pues tenemos múltiples formas de representación, de expresión y de motivación. Tenemos diseño universal de aprendizaje accesible. Tenemos expresiones verbales para explicar de alguna manera esa historia, esas imágenes que estamos teniendo con ese juego de palabras. Si vamos a mostrar una imagen de un cuento, una serie de pictogramas, o si vamos a trabajar una estación del año, si vamos a trabajar una actividad con X material, pues de alguna manera con esos colores, con esos sabores, con esos tamaños, con esas imágenes, con todo lo que nosotros queramos representar. Las múltiples formas de expresión, se ejerce la toma de turnos, porque de alguna manera cuando nosotros estamos hablando, cuando estamos poniendo en juego lo social, el trabajo colaborativo, competir, pues esa expresión en los chicos hace que de alguna manera genere una competitividad, pero entonces se trabajan otro tipo de habilidades. Cuando el chico expresa, cuando el chico compite, cuando el chico juega o la chica de alguna manera, pues interactúa y afloran esos procesos autónomos, esos procesos dinámicos donde se ofrece de alguna manera esa oportunidad de expresarse, ¿cierto? Y de alguna manera también, pues de cuestionar. Cuando estamos en el ámbito universitario, uno en clase encuentra personas que lo confrontan, que de alguna manera lo están cuestionando frente a situaciones específicas del conocimiento. A mí me gusta mucho trabajar, por ejemplo, el debate, el foro, leamos este documento, pero entonces vamos a traer diferentes posturas, vamos a convocar esa expresión de ese conocimiento desde tu postura. Y la motivación, pues obviamente, pues ¿por qué estamos haciendo esto, cierto? Normalmente estamos en la universidad porque queremos estar y escogimos estas carreras de lo humano, de lo constructivo, porque queremos estar, porque tenemos vocación, ¿cierto? Entonces, esa historia que se está haciendo de manera creativa con ese niño debe también ser a partir de su contexto, a partir de esas vivencias, de esas falencias, de esos dolores también. Porque cuando yo trabajo, por ejemplo, en terapia familiar o familia, infancias o teorías de la crianza, hago un ejercicio muy valioso que es: escriba la historia de su vida o defínase, escriba acerca de usted. Y normalmente la gente no sabe qué escribir, o los estudiantes empiezan a hacer unas narrativas tan dolorosas que afloran sentimientos de culpabilidad, sentimientos, por ejemplo, cuando hay situaciones de abandono, de abuso, de acoso, de maltrato, de inobservancia en adultos. Todas esas situaciones familiares que te han marcado, pero que es bueno visibilizarlos para generar empatía en el grupo y motivación. Entonces, por medio de esas tareas en las cuales nosotros trabajamos en las aulas de clase, podemos diversificar de tal manera que no tenemos que ser tan teóricos, tenemos que trabajar desde lo práctico, con una construcción colectiva del conocimiento, para que ese cerebro y esas múltiples formas de implicarnos, de representarnos, de expresarnos, de sentir ese aprendizaje aflore en nuestra motivación y en nuestro cerebro, y por ende, obviamente, pues en los procesos de aprendizaje. Hay otra actividad, por ejemplo, las herramientas tecnológicas, que aquí tengo pues como unas imágenes de lo colectivo, de lo que construye. Hay unos programas que hay
para favorecer. Por ejemplo, hay una actividad muy buena, una plataforma que se llama Lumosity, que es una plataforma que usted puede descargar en el celular, totalmente gratuita, para trabajar con los chicos la función ejecutiva, para trabajar la atención selectiva, la atención sostenida, lo hace por niveles. Y bueno, eso le sirve para usted, para sus estudiantes y para todo el mundo. Estos programas pues son de memoria, son de atención, de percepción, como le decía Lucía, de motivación, etcétera. Aquí muestran pues el cerebro, todo lo que se mueve a través de él. Tenemos otra plataforma, Pixton, que también trabaja todo lo que tiene que ver con historietas. Aquí en las diapositivas que les enviaremos en el correo, pues también encontrarán pues como un material de apoyo que nos puede ayudar. Y bueno, profe Lucía, yo doy paso entonces a las preguntas que tenemos en el panel y si tú las quieres dirigir, con muchísimo gusto lo podemos hacer, ¿listo? Claro que sí. Bueno, a ver. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que me salen a mí acá. Em, ¿Qué papel juegan las emociones blandas en la neuroeducación y en las etapas de crecimiento y desarrollo de los infantes y durante sus estados en la institución? ¿Cómo tratarlos? Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros no podemos intervenirlo, ¿viste? Porque este papel es de un psicólogo o un neuropsicólogo, pero nosotros sí podemos integrar nuestro, por allí, que es la segunda pregunta que quisiera también abordar, y le dejo libre a la profe Moni las otras. El currículo, ¿viste? Cómo nosotros podemos diseñar estas clases o las competencias que nosotros querramos desarrollar en el aula, vinculadas a estas habilidades, estas emociones blandas. Pero la pregunta es las emociones blandas, es decir, el sentir, la pertenencia, cómo me identifico. Y bien, esto es un papel no solamente del educador, sino del padre de familia. Ustedes saben que esto es un trabajo en conjunto de padres de familia con el docente. El docente, no hay una idea errada en el contexto colombiano en el que el docente tiene que crear las bases de la crianza del niño y es completamente errado. Por eso es importante recordarle al padre de familia que el niño tiene que sentirse ya querido y amado desde la casa. ¿Viste? Sentirse que él pertenece, sentirse que él es valioso. ¿Para qué? Para que el niño lo pueda ayudar a construir también en ese escenario que va a estar todos los días, la mayor parte de su tiempo, en la escuela y para con los compañeros. Entonces, trabajar en conjunto con los padres, ¿cierto? Para que haya esta identificación, pero van a decir, bueno, profe, pero es utópico. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en la familia y a veces esto le ignoran la importancia. Sí, es algo utópico, es difícil de trabajar y nuestro papel sería tratar de enseñar lo valioso que es decir, esa red afectiva principalmente, teniendo en cuenta cualquier etapa del desarrollo que nos encontremos, sea etapas de 5 a 6, de 6 a 7, de 8 en adelante, ¿viste? ¿Cómo me pertenezco? No golpearte, hay otras maneras de que puedes enseñarte cuando estés mal, que si lloras, llorar está bien, para eso tenemos nosotros los lagrimales, ¿viste? Es una forma nosotros de sacar esas emociones. Que si te sientes mal porque se te partió algo, se te rompió el cuerno, está excelente que te sientas mal. Entonces poder nosotros hacer una psicoeducación de enseñar lo que son las emociones y que es necesario vivir esas emociones, vivir la tristeza porque se te murió el gato y llorar en clase porque se te murió el gato. De llorar porque tu madre no está contigo, pero que va a estar en algún momento. Entonces, aprender a enseñarle al niño que las emociones son naturales. Estar triste porque se murió mi gato, obviamente. Si se muriera mi perro, aquí ustedes me vieran ojerosa, ¿viste? Capaz no tuviera ni una gota de maquillaje, o quizás sí, ¿viste? Por la labor. Pero lo que voy es que las emociones son importantes y es importante reconocerlas y en cada etapa que el niño se encuentre, aprender a enseñarle a regularlas mediante la identificación de estas. Bueno, otra pregunta allí. ¿Por qué es importante el concepto de neuroplasticidad y cerebro social
en la construcción del aprendizaje significativo. ¿Es nuestro sistema educativo un escenario propicio para desarrollar curricularmente este tipo de prácticas, teniendo en cuenta la asimetría social? ¿Cómo definirían el rol ético y vocacional del docente al ser transmisor de conocimientos en la era del acceso masivo a la información? Bueno, aquí tenemos una pregunta interdisciplinar, ¿cierto? Bueno, ¿cómo el concepto de neuroplasticidad? Bueno, hay que saber primero que la plasticidad cerebral la tengo yo, la tiene la profe Mónica, la tiene Jessica Monsalve, la tiene Marilu Céspedes. Es el crecimiento de nuevas neuronas, ¿cierto? Nosotros actualmente, como le dijo la profe Mónica, tenemos millones de neuronas en nuestro cerebro y siguen creciendo más. A medida que nosotros vamos, nuestro ciclo de vida aumentando, nuestra edad cronológica, es decir, que pasamos de adultos, de niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, ancianidad, la plasticidad cerebral se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque así es la vida, ¿cierto? Así es el ciclo de vida. Ahora, ¿cómo podemos nosotros abarcar esa neuroplasticidad en los niños? El crecimiento y en ese cerebro social, ¿cómo lo unimos? La adaptabilidad, ¿cierto? ¿Qué pasa si Juanito fue a comprar y le fue a comprar mangos y no había mangos sino bananos? Es decir, ¿cómo nosotros ilustrar esto en el aula? Con la adaptabilidad, con el cambio. Así nosotros podemos modificar, ¿cierto? O ayudar a estos patrones, porque ahora cuando yo les estoy creando el nombre Juanito, que tiene un suéter rojo con unos tenis blancos, ustedes allí están estimulando la imaginación. De cierta manera, nosotros también podemos hacerlo en el aula. Entonces, buscar estrategias, estos escenarios que vinculen estos casos para estimular, ¿cierto?, esta parte cognitiva y crear ese cerebro social, es decir, el crecimiento o poder buscar nosotros otras soluciones. Allí nosotros estimulamos diferentes partes del cerebro y diferentes áreas que ya le habíamos tocado. Ahora, en nuestro sistema educativo, un escenario propicio para desarrollar curricularmente este tipo de prácticas teniendo en cuenta la simetría social. Complejo, siendo realistas, complejos, porque si me están preguntando desde un contexto rural, y los que son docentes rurales o han sido, sabemos que en nuestro país hay, pues la verdad es que nosotros tenemos grandes desigualdades. No es lo mismo estar en un aula con que el niño tenga herramientas tecnológicas para estas estrategias que nosotros le pusimos, que es el deber ser, a estar en un aula donde hace mucho frío, no hay paredes, o en la costa, un aula donde no haya paredes, haya mucho calor, no tengan ni siquiera la herramienta del tablero. Es difícil y se supone todo un reto a la educación nosotros tratar de moldear estrategias que se vinculen o que sean amplias y vistos contextos que son bastante, sí, la palabra es complejos. Diversificar, buscar siempre el juego, buscar estos currículos que se adapten a estos, como le decía la profe Mónica, hay niños que tienen, por ejemplo, TDAH o autismo. Entonces, buscar diversificar nuestras metodologías para que no solamente se centren en una población, sino que se centren mayormente en la mayor población posible. Eso es lo que podemos llegar a hacer, ¿cierto? Nosotros, la verdad es que creo que si quisiéramos nosotros tratar de abordar todas las dificultades, podría causar un nivel de frustración, porque además de la motivación que cada uno de ustedes tenga, hay herramientas que en nuestro contexto nos limitan. Pero la idea es buscar diversificar estas herramientas y que, bueno, que pensar de manera positiva que el sistema educativo ya mejora, provee la educación de los niños. Y por último, ¿cómo definirían el rol ético y vocacional del docente de transmisor de conocimientos en la era del acceso masivo a la información? Bueno, aquí hay dos componentes. Uno, estas redes gubernamentales como el Ministerio de Educación y las departamentales que deben incitar al docente a capacitarse constantemente, ¿cierto? A que si les hablamos de neuroeducación, un docente no diga, no, mira, eso no es para las escuelas, eso es para psiquiatría. Que pueda entender que lo que hablábamos de que las dinámicas sociales son cambiantes y que así la educación tiene que ser cambiante. Por ello es un área que hay que estar en constante aprendizaje. Pero además de eso, nosotros como profesionales tenemos ese proceso ético de mantenernos en constante aprendizaje. Y la pregunta aquí engloba a que hoy hay tanta información masificada que cuál es la verdadera y cuál es la falsa.
nosotros en este rol profesional tratar de buscar la información que mayor tenga veracidad, ¿cierto? Que, por ejemplo, si ahorita nosotros le hablamos de neuroeducación, no vamos a tomar un concepto de neuroeducación del rincón del vago, ¿cierto? ¿Por qué? No sé si está todavía el rincón del vago, pero lo que voy es que esto se puede editar, buscar algo que sea de artículos, ¿cierto? De tesis, que ya hayan cierta verificación de otras entidades que hayan podido corroborar esa información. Porque a grande escala tenemos tanta información que hoy en día va a llegar un punto que no sabemos cuál es la veraz y cuál es la falsa. Entonces es un punto no solamente social, de entidades que tienen que regular también esto, de cierta manera capacitar al docente, que ya las hay, sino también nosotros como educadores, saber que tenemos una responsabilidad social para con la educación. Espero haber atendido esa pregunta. Profe Mónica. Bueno, yo he estado leyendo muchas y quisiera como sintetizar en varias. ¿Por qué es importante considerar la neurodiversidad en el diseño de las experiencias de aprendizaje según la neurociencia? Yo pienso que, y también había otra que si es necesario separar a los niños que van más atrás con respecto a los que van más adelante, por ejemplo, en procesos de lectoescritura. Pues desde la neuroeducación y la neurociencia, estábamos mencionando desde el diseño universal de aprendizaje, ese DUA accesible tiene que ver con múltiples formas. Esas múltiples formas de implicar, de motivar, de identificar, de expresar, tiene que ver con todo. Es decir, no vamos a separar a los niños, eso ya no es pertinente, no vamos a poner aquí los que van más atrás, sino que de alguna manera la educación inclusiva en el siglo XXI nos está demandando es la integración, que nosotros estemos todos en un mismo espacio, donde el conocimiento esté para todos, que se transversalice desde todas las áreas y ahí es donde está la implicación del estudiante, la motivación y las múltiples formas del docente presentar esa información. Entonces yo voy a trabajar mi clase hoy a través de un experimento, con cocina, hoy vamos a pintar un mandala, hoy vamos a hacer una parte de dictado, mañana vamos a hacer un cuento, pasado mañana vamos a hacer un cuento motor, después vamos a hacer, o sea, si yo todos los días implico al estudiante de diferentes maneras, le estoy dando cabida a la neuroeducación, le estoy dando cabida a la neurociencia, le estoy dando cabida al diseño universal de aprendizaje, le estoy dando cabida a todos, porque cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de todos y para todos, no estamos segregando ni diciendo, es que aquí los venezolanos, allí los indígenas, aquí los afro y allí los de trastornos. En un aula converge la diversidad, la mismidad, la otredad y la alteridad que la menciona Carlos Escliar en muchos aspectos educativos, pues ya concluye en que vivir juntos, vivir la experiencia es educación inclusiva. ¿Cómo lo podemos mediar? Pues tenemos el juego como un eje transversalizador. Usted a través del juego o del modelo STEAM o de la BP o de las 1000 maneras, como digo yo, de morir, como dice el cuento, de las 1000 maneras de implicarnos, de las 1000 maneras de educar, vamos nosotros a implicar a ese estudiante. Entonces, no vale separarlo, no vale enseñarle por aparte. Por ejemplo, si usted quiere que hoy voy a hacer un examen, voy a hacer una prueba, voy a hacer un dictado y entonces necesito que los niños que tienen déficit de atención se concentren. Listo, los pongo aquí adelante en mi mesa, voy a estar más pendiente de ellos, le voy a proporcionar múltiples formas de que se implique y se motive para que su función ejecutiva y su tarea quede bien monitoreada. Que vamos a trabajar hoy ciencias naturales y entonces trabajamos con harina, con agua, estamos haciendo un experimento y el niño con TDAH y el niño con trastorno del espectro autista están detonados, el uno porque se salió de la zona de confort y de la rutina y el otro porque eso lo activa. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces es pensar la estrategia. Todo tiene que ver con esas múltiples maneras de implicarme y de generar unas estrategias que favorezcan los procesos. Bueno, ¿qué más vemos por acá de qué manera Profe la Mónica, implementación de redes afectivas? Hola. qué pena, profe Mónica, le interrumpo. Podríamos darle la palabra, por ejemplo, a William Feria, que nos tiene la Sí, manito arriba hace un rato. dale. Bueno, Buenas adelante, noches, William. profe. Espero que estés muy bien. Soy William Feria. Profe, mira, yo quiero decirte algo y es más que todo una reflexión.
Hoy estamos en una época que de alguna manera nos lleva a hablar de globalización, de inteligencias múltiples, de estilos y ritmos de aprendizaje. Cuando hablamos realmente de neuroeducación y de alguna manera que hay diferentes formas de llegar al aprendizaje, decae un poco el tema de los estilos de aprendizaje y de lo que llamamos inteligencias múltiples. Sí, Sí, señor, desde la neurociencia y desde todo lo que tiene que ver con neuronas y aprendizaje ya está un poco atrás el tema de los estilos, el de los ritmos o de las inteligencias múltiples y ya se contempla el ser como un todo, a ese proceso neuronal y de cerebro como un todo, porque el estudiante o el sujeto aprende viendo, escuchando, tocando, palpando, viviendo, emocionándose. Entonces aquí los que se emocionan, aquí los que ven, les gusta lo visual, ya esas inteligencias múltiples ya están un poco mandadas a recoger porque la neurociencia a través de estudios de neuroimagen, a través de los TAC, de la resonancia magnética y todos los avances que hay desde las tecnologías, pueden demostrar que el cerebro es un todo, es un sistema. De hecho, por eso se menciona la plasticidad cerebral, por eso se menciona la inteligencia emocional, la alfabetización emocional, porque si yo tengo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, si yo tengo una lesión cerebral, si yo tuve una isquemia o cualquier situación neuronal que hace que mi cerebro se apague, de alguna manera coloquial para decirlo, y que ya no esté funcionando en la parte frontal, pues el occipital, el parietal y el temporal hacen como que eso que me está faltando, entonces de alguna manera esa plasticidad cerebral hace que lo otro compense ese otro sistema que no está funcionando. Cuando tenemos enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer, enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades que tienen que ver directamente con las neuronas y el funcionamiento, esas neuronas motoras, por ejemplo, en el caso de ELA, se van apagando y de alguna manera ese sujeto se va apagando. Es decir, ya no hay un tejido nervioso que converja, no hay una plasticidad y se va perdiendo la parte de la respiración, la parte motora. En el caso del Alzheimer, lo mismo, esa función ejecutiva, esa capacidad de memorizar, ese lenguaje se va desconectando. Entonces, ¿cómo se desconecta? Está la pérdida de memoria, está la desubicación en el espacio y está todo lo que tiene que ver con estas enfermedades como la demencia senil también. Entonces, esas redes que mencionamos en el diseño universal de aprendizaje accesible son, y la neurociencia son múltiples formas de que ese cerebro todos los días se potencie, para que en un momento dado, si algo falla, pues pueda prevalecer esa neurodiversidad. No sé si di respuesta a la pregunta. Mil gracias, Habría profe. mucho No, que la hablar. verdad es que sí, porque de alguna manera yo pienso que hoy ha nacido también una nueva disciplina en la educación y que de alguna manera tenemos que trascenderla y es el tema de la neurodidáctica, que no nos podemos quedar simplemente Sí. en los recursos visuales, en los recursos concretos, sino que tenemos que pasar a realmente dar una objetividad de cuando, cómo lleva uno ese material y de alguna manera cómo enlaza eso realmente al estudiante a aprender. Y William, justamente mañana se va a hablar de didáctica, entonces te hacemos la invitación con la profe Daniela y Dora Nancy de la Universidad Católica y de Uniminuto que van a hablar de la didáctica y todas las implicaciones que tiene la didáctica, pensándonos en la didáctica, en la transposición didáctica y todo. Bueno, no me voy a adelantar a la conferencia porque no la sé cómo es, pero me imagino que de alguna manera esos procesos también se van a transversalizar a estas múltiples formas, en especial la función de la red afectiva, que tiene que ver con la motivación. Cuando usted es un profe didáctico, cuando usted es un profe, como digo yo, en peliculado en términos coloquiales, está siendo didáctico, está siendo recursivo, está utilizando metodologías, está utilizando el juego, la lúdica, el cuerpo, el gesto, el movimiento, la expresión, el tono de la voz y múltiples formas de hacerlo. Eso hace que ese sujeto aprenda de diferentes maneras. Y esa didáctica de alguna manera va a implicar a ese estudiante y lo va a interesar, lo va a motivar y lo va a llevar a finalmente lo que todos pretendemos como docentes, que es aprender. Bueno, Natalie. Aquí aprovecho, profe Mónica, que dijo usted hizo la La cuñita para la palabra invitación clave. aquí.
La palabra clave. Ahí les estoy compartiendo en pantalla la pieza gráfica para el día de mañana, para que también nos acompañen en este espacio. Si les gustó este espacio del día de hoy, el de mañana también, con seguridad les encantará. Efectivamente será en torno a la didáctica de la educación infantil, tomando siempre como bases los elementos previos que ya hoy la profesora Mónica y la profesora Lucía nos han regalado. Aprovecho para darles un agradecimiento muy grande. Ha sido genial y disfrutar de la palabra de ambas, de los recursos que hoy nos comparten, de las herramientas, la teoría que hoy nos llevamos también, porque como maestros y maestras o personas que estamos en el campo de la educación nos vamos complementando todo el tiempo estas estrategias, pero Ujú. también desde bagaje teórico que la componen. Me gusta a mí una frase que es: primero lo debe sentir el cuerpo y pronto llegará al cerebro, y esto lo relaciono un poco con lo que hoy nos traen ambas Ujú. maestras, reconocer que es que no separamos el cerebro del cuerpo como a veces tradicionalmente suele pasar, sino que todo lo que pasa por ese sistema, por las sensaciones, por todas, cada una de las exploraciones que pueden experimentar nuestros niños y niñas, va a llegar directamente a ese sistema central, va a poder aportar de unas maneras significativas a cada uno de esos lóbulos que nos mencionaba la profe Mónica, a cada ejercicio de esas funciones ejecutivas, a esa atención, a esa percepción, a esa memoria, y cómo poco a poco, sin ser cada uno o cada una de nosotros expertos en ese campo de la neurodidáctica, neuropsicología, neuroeducación, podemos ir adquiriendo herramientas básicas para acompañar desde el aula ese proceso formativo, como esos ejercicios vestibulares, como tantas estrategias que podemos adoptar y que hoy nos las ejemplifican de una manera muy práctica y de una forma pues bastante clara la profe Mónica y la profe Lucía. Entonces, bueno, aquí con esta invitación que les dejamos en pantalla, queremos invitarlos a conectarse mañana. Es el mismo enlace que utilizamos el día de hoy. Esperamos que todos quienes se hayan conectado se lleven bastante aprendizaje para implementar con sus estudiantes, con sus hijos y hijas, porque también podemos tener muchos padres y madres en este espacio en la noche de hoy, y que se sigan motivando para que reafirmemos ese compromiso con la educación, con la niñez, y nos sigamos fortaleciendo en este ciclo de charlas. Entonces, les esperamos. No sé si la profe Mónica y Lucía deseen cerrar con algunas palabras para despedirnos de nuestros participantes. No, agradecerles este espacio porque yo sé que esta hora es difícil, que todos tenemos múltiples tareas y situaciones familiares y laborales, pero mire, la gente persiste en las preguntas, levantando la mano, la asistencia no bajó de 400 personas, entonces pienso que tenemos que favorecer más estos espacios, estas charlas, estos ciclos, donde los estudiantes nuestros, que son nuestra razón de ser, pues se vean favorecidos, obviamente de manera gratuita, con amplia disponibilidad, desde todo el país. Les cuento que estamos desde todo el país, estamos en la Universidad Americana, la profe Lucía es costeña, por si lo notaron, no es de acá de Medellín. Tenemos gente de Bogotá, de Barranquilla, de Montería, de Caucasia, bueno. Mucha gente hoy que, pues, que de alguna manera uno se siente feliz porque esto está llegando a todo el mundo y posteriormente les hago la invitación. Vamos a tener también un evento con la Universidad Uncuyo de Argentina. Estamos tratando de hacer un convenio con esa universidad para favorecer también estas clases y ya les estaremos contando, invitando por medio de sus directores de programa y profesores. Es una feliz noche y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Mónica, por esas palabras. Quiero también agradecerle a todos por este espacio, por asistir, porque hacen parte, ¿cierto?, de aquellas personas, esa población que se preocupa por atender lo que hemos dicho, esas necesidades o esos retos que supone la educación hoy en día. Así que todo fue enriquecedor, las preguntas para clarificar conceptos. Entonces, quiero agradecer. Eso demuestra la pasión que tenemos nosotros, y cada uno aquí con el objetivo que tenga presentándose o estando en esta charla. Manifiesta aquella pasión que quiere para aprender y para clarificar eso que hoy en día supone un reto en la parte educacional.
Así es, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar acá hasta el final. Un abrazo gigante y nos vemos mañana también a las 7 de la noche en este mismo enlace. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todas. Feliz Gracias, noche. feliz noche. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.